Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este canal. El vídeo de hoy es un poco especial, es diferente al de los demás. No vamos a hablar de medicina china, aunque es un aspecto que yo siempre trabajo en consulta, el tema de la emoción. Entonces vamos a ver en el vídeo de hoy, vamos a ver otra visión que hay de la enfermedad, ¿verdad? Otra visión. Es decir, cómo se motiva o cómo se origina una enfermedad. ¿Es al azar? ¿Y por qué un órgano en concreto? Vamos a verlo todo ello. Hay una frase del doctor Hammer, un médico oncólogo alemán, ahora veremos un poquito más de la vida de este señor, que dice: la enfermedad no es más que un programa biológico de la naturaleza para darle una determinada solución a un conflicto. Es decir, es algo que tenemos dentro de nosotros, que nos pertenece, es nuestra naturaleza, que es la biología, que se pone en funcionamiento para darle respuesta a ese conflicto, ese problema que tenemos. Hay otra frase de un psicólogo también muy famoso, Dr. Carl Gustav Jung, que dice: cuando el hombre está enfermo, la enfermedad representa la tentativa de la naturaleza para sanarlo. Es decir, otra vez, nuestra naturaleza se va a poner en marcha, en funcionamiento, para responder, para solucionar de una determinada forma, a nivel, por supuesto, inconsciente, a eso que tenemos delante y para nosotros es un problema. Aquí estamos viendo a el doctor Hammer, un médico oncólogo alemán, nació en 1935 y fallece en el 2017. Dr. Hammer era un médico oncólogo alemán, trabajaba en la planta de oncología con personas con enfermedades de cáncer, ¿verdad? Muchas veces terminal. Bien, en un momento determinado, el Dr. Hammer tiene un cáncer de testículos. Su mujer también enferma. Entonces él se pregunta: vamos a ver, si yo he llevado siempre una vida sana, he llevado siempre una alimentación sana, he hecho ejercicio, no fumo, no bebo, ¿por qué a mí, llevando este estilo de vida, por qué a mí y ahora este cáncer de testículos? Y conjuntamente con mi mujer. ¿Qué había pasado? Bueno, había fallecido su hijo, ¿no? Un tiro que se había perdido y le había matado. Es decir, había un desencadenante ahí, había pasado algo. Y había pasado una situación conflictiva, una situación dramática de máximo estrés. Entonces él empezó a investigarlo y empezó a estudiarlo en su consulta. Fue preguntándoles a todas aquellas personas que tenían un cáncer: ¿usted ha vivido algún acontecimiento en su vida impactante, dramático, de máximo estrés, antes de enfermar? Todos dijeron que sí. Luego quiso seguir un poquito más. Aquellos que tenían cáncer de estómago, les preguntó: ¿y usted qué situación ha vivido de forma dramática, impactante, de máximo estrés, antes de tener esta enfermedad? Todos dijeron: pues una situación que no pude digerir, estómago. Algo que no pude tragarme, garganta. Algo que no pude eliminar, olvidar, cáncer de colon. Y así sucesivamente.
y fue estableciendo una serie de relaciones de conflicto, somatización, que, bueno, actualmente se han ido estudiando y ampliando. Lo que veis en la fotografía, a nivel del cerebro, son los llamados focos de Hammer. Se ven como unos círculos concéntricos. Bien, el siguiente paso, pues, que hizo el doctor Hammer fue que se preguntó, ¿de acuerdo? Pues el cerebro como centro de operaciones, el cerebro como centro de control que rige todo el organismo, ahí tiene que haber algo. Entonces empezó a hacer tags a estas personas y fue donde descubrió estos círculos concéntricos. A veces eran pues unos círculos como una mancha blanca. Precisamente, bueno, en determinadas partes del cerebro. Entonces también estableció una serie, pues, hizo unos mapas cerebrales. Todos aquellos que tenían cáncer de estómago tenían ese foco aquí. Los que tenían cáncer de colon, aquí. ¿Verdad? Entonces era capaz de coger un tag de la persona y decir, pues usted ha pasado por esto, por esto, por esto y por esto. O está pasando por esto, por esto, por esto. Por lo que aparecerían unos círculos concéntricos en el momento en el que la persona tenía un conflicto activo. Estaba en una simpaticotonía que ahora veremos. Y aparecía una manchita blanca cuando la persona resolvía el conflicto entrando, por lo tanto, en una fase vagotónica. Hammer quiso trabajar con esta nueva medicina, llamada Nueva Medicina Germánica, pero, bueno, la dirección del hospital le dijeron que no, que se olvidase de todo esto, que se ciñese a lo que tenía que hacer, lo que había estudiado. Él, lógicamente, después de haber averiguado de que toda enfermedad provenía de un conflicto, pues, lógicamente, quiso seguir adelante. Le retiraron la licencia, incluso pasó un tiempo en la cárcel. Entonces vamos a explicar un poco la fase de simpaticotonía y la fase de vagotonía. Cuando la persona tiene un conflicto, es decir, ha vivido una situación conflictiva, ¿verdad?, va a entrar en simpaticotonía. Lo normal va a ser normotonía, es decir, yo por la mañana estoy en simpaticotonía, por la mañana sale el sol, todo es alerta, actividad, movimiento, ¿verdad? Yo entro en simpaticotonía. Pero por la noche, cuando ya se esconde la luna, sale la luna, mi cuerpo también entra en otra fase de catabolismo, entonces entro en vagotonía. Entonces voy cambiando de simpaticotonía a vagotonía, simpaticotonía, vagotonía, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Por la mañana, por el día, yo estoy en este ciclo de simpaticotonía, y por la noche paso a vagotonía. Simpaticotonía, vagotonía. Bien, en el momento en que yo vivo una situación de máximo estrés o que rebasa mi límite de estrés, en una situación conflictiva, dramática, inesperada, que no le he dado solución, automáticamente mi organismo va a entrar en simpaticotonía y se va a mantener ahí, se va a mantener en esa fase. Y es cuando no tengo ganas de comer, no tengo ganas de dormir, estoy con ese pensamiento recurrente. Es una fase que me va a ayudar, ese estado permanente de simpaticotonía, de alerta, me va a ayudar a que, si yo tengo un problema, me va a ayudar a estar alerta para solucionar ese problema. Lo malo es cuando esa fase dura mucho en el tiempo, al igual que el estrés. El estrés tampoco es malo,
solamente cuando es muy alto, muy intenso o largo en el tiempo. Ahí es cuando aparecerían, hoy en día ya no, hoy en día ya las máquinas ya no aparecen esos focos de Hammer. Ahí es cuando estaríamos en la fase activa, en la fase de conflicto, en la fase simpaticotónica. Cuando yo soluciono el conflicto, ya le he dado solución, entro en vagotonía, entro en una fase de vagotonía. Por lo tanto, en mi organismo, después de toda la energía que ha gastado, pues ahora necesita recuperar. Es la fase en que ya tengo hambre, tengo sueño, ¿verdad? Como vemos, la fase de vagotonía se divide en dos fases, o en dos partes. Se divide en dos partes. Ese foco de Hammer, esa parte del cerebro que se ha activado, generándose ahí esos círculos concéntricos a nivel de un TAC, esa parte del cerebro ahora hay que repararla, ahora hay que regenerarla. Por lo tanto, va a aparecer, o entonces aparecería esa manchita de color blanco, esa esfera de color blanco, señal de que ahí se origina un edema para aislar esa zona y regenerarla. Por lo tanto, ahora el cuerpo necesita eliminar ese edema y lo que va a hacer es provocar un pico de simpaticotonía, llamada epicrisis. Ahí la persona va a revivir otra vez el dolor o la enfermedad que tenía antes, va a tener otra vez ese pensamiento, y es la llamada fase de curación, es decir, cuando se acrecientan los síntomas antes de la curación, ¿vale? Esa es la epicrisis por ese motivo, para eliminar el edema. Y luego ya, esto puede ser un breve instante, y luego ya volvemos ya a la fase de vagotonía otra vez, y entramos en normotonía, si hemos solucionado el conflicto. Bien, vamos a ver ahora un poquito de biología para explicar todo esto. Vamos a hablar de la vida y la evolución de las especies. Hace 4.000 millones de años fue cuando apareció la vida en este planeta, ¿no? Surgieron las procariotas, un tipo de células. Hace 2.000 millones de años, bueno, debido a unas situaciones atmosféricas, climatológicas, se hicieron unas condiciones ideales para que una procariota, una célula procariota, se comiese, ingeriese a otra. Por lo tanto, bueno, se convirtió en una eucariota, una célula ya con, bueno, núcleo ya diferenciable y otras características. Eso fue avanzando, desarrollándose en el tiempo, evolucionando, hongos, plantas, en anfibios, surgieron los mamíferos, las aves, y hace 2,5 millones de años, entonces aparece el hombre. Por lo tanto, esto ha sido una evolución, ¿verdad? Una evolución constante. Bien. Aquí, como vemos, tenemos las capas embrionarias o las hojas embrionarias, que son los tejidos que a partir de la tercera semana de gestación es cuando empiecen a desarrollarse. Y veremos que cada tejido, cada hoja embrionaria va a relacionarse con una parte del cerebro y a su vez un conflicto, ¿verdad? Entonces tenemos la primera capa que se forma, ahora lo veremos más adelante, que es el endodermo.
luego la del mesodermo y luego la del ectodermo, que sería la capa más externa. Vamos a verla ahora un poquito más en profundidad. ¿De dónde surge la vida? Del agua. ¿Qué necesitaba ese ser? Respirar, alimentarse, eliminar los desechos y reproducirse. Es decir, funciones básicas. Para estas funciones básicas, el ser va a desarrollar una capa embrionaria, un tejido, que es el endodermo, que es el más interno, el endodermo. De ahí van a aparecer, del endodermo, de este tejido, van a surgir los órganos más esenciales. Si necesita respirar, va a aparecer el aparato respiratorio. Si necesita alimentarse, va a aparecer los órganos del sistema digestivo, los órganos del aparato respiratorio y los órganos que necesita para eliminar los desechos. Estos órganos van a estar relacionados con el tronco cerebral. El tronco cerebral, que es la parte más antigua del cerebro, al igual que estos órganos, que son los primeros que empiezan a desarrollarse, van a estar, el tronco cerebral va a controlar estos órganos. Y estos órganos van a somatizar en un conflicto de supervivencia. En un conflicto de supervivencia. Hay algo que no puedo respirar, este ambiente no lo puedo respirar, esta situación no la puedo digerir, me va a afectar al estómago, ¿de acuerdo? Esto no lo puedo eliminar, no lo puedo olvidar, esta jugarreta que me han hecho va a afectar al colon. Aquí tenéis los órganos que va a regir este tejido, que es el endodermo, los que garantizan la supervivencia, el respirar, el beber, el comer, el reproducirse. Aquí tenéis todos los órganos que van a ser controlados por el endodermo. Quiero decir, por el tronco cerebral, la parte más antigua del cerebro. Bien, ese ser que estaba en el agua, que nace del agua, porque la vida surge del agua, ese ser evoluciona. ¿Qué necesita ahora? ¿Qué es lo que necesita ahora en su nuevo medio? Pues necesita una piel para protegerse de los elementos y el clima, cuando ese ser sale del agua. Por lo tanto, ahora necesita una nueva piel. Ahora necesita un nuevo tejido, y a través de este tejido van a aparecer esos órganos que necesita ahora en su nuevo medio. Por lo tanto, aparece el mesodermo antiguo. Este mesodermo antiguo está regido por el cerebelo, es una parte del cerebro, y los conflictos van a ser conflictos de protección. Yo no me siento protegido, siento que mi corazón le pasa algo, entonces se pone en funcionamiento el pericardio, que es la membrana que protege al corazón. Tengo un problema en pulmones, entonces empieza a somatizar la pleura, ¿de acuerdo? El peritoneo, las meninges del cerebro. Ahí tenéis una lista de todos los órganos relacionados con conflictos de protección. Conflictos de protección. Ahora hay que variar el comportamiento de ese ser para adaptarse a un entorno que se transforma. Es necesario músculos, huesos, para permitir el movimiento. Ese ser ya empieza a gatear, a caminar, a correr, y por lo tanto se desarrolla una nueva hoja embrionaria, un nuevo tejido. El mesodermo
nuevo, controlado por la sustancia blanca, y esos órganos del mesodermo nuevo van a somatizar con conflictos de autodevaluación, desvalorización, que es lo más profundo que tenemos, el hueso. Por lo tanto, problemas a nivel de huesos, una fractura, una fisura, una osteoporosis, problemas en base a huesos, van a ser porque alguien se desvaloriza en relación a, dependiendo de dónde tenga el problema, la espalda, el brazo, una pierna, la cadera. Me desvalorizo en relación a mi pareja, a mi trabajo, a lo que sea. El músculo es el que te da la potencia. Por lo tanto, si yo tengo problemas musculares, es que me siento impotente. Por ejemplo, si es los gemelos, me siento impotente de elevarme, por ejemplo, una situación en el trabajo. No puedo ascender. Por lo tanto, me siento impotente. Ahí tenéis también una lista de todos los órganos. Impotencia, desvalorización. Ahora entramos ya en la cuarta hoja embrionaria, que sería el ectodermo, en la hoja más externa que hay. El ser empieza ya a relacionarse con los demás, con su entorno. Aparecen las relaciones sociales, el grupo, la manada. Se desarrolla también una nueva piel para cubrir la dermis, la cual se extiende para crear las mucosas. Entonces aparece el ectodermo. Está controlado por la sustancia gris, que es una parte del cerebro, y los conflictos son de relación. La relación con lo que veo, hay algo que he visto y no me ha gustado. Problemas, por ejemplo, una visión borrosa. Hay algo que he oído y no me ha gustado. Una relación con lo que he oído. Pues problemas a nivel de oído. Una hipoacusia, zumbidos, acúfenos. Todo lo tenemos, no hay que ser, por supuesto, extremista, pero hay una relación muy clara de conflicto-somatización. Es decir, esa somatización nos va a decir algo que está pasando en nuestra vida. Ahí tenéis también una lista de los órganos del ectodermo, de la última capa, de la capa más externa. No todos los seres tienen las 4 capas, dependiendo. Bien, seguimos. Vamos a hablar ahora del estrés. Del estrés y Hans Selye. Hans Selye fue el descubridor del estrés. Sometió a ratones a estrés y descubrió que cuando un organismo está sometido a una tensión prolongada, va a emitir unas respuestas fisiológicas a nivel de las funciones de sus órganos. Por lo tanto, el estrés es una respuesta que va a ayudar al animal a sobrevivir. Imaginaros una gacela en la selva y el león. Si esa gacela no entrase en fase de estrés, probablemente no sobreviviría. ¿Qué va a hacer el estrés? ¿Qué va a hacer el estrés en ese animal? Va a aumentar su circulación sanguínea, va a aumentar su ritmo cardíaco, va a aumentar su respiración, va a generar adrenalina, digamos que va a calentar y va a preparar todo su cuerpo para que salga corriendo y pueda salvar su vida. Por lo tanto, el estrés no es malo, el estrés nos ayuda, siempre y cuando no sea muy fuerte, muy intenso, o bien no se alargue en el tiempo. Entonces sí que sería patológico. Bien, ¿qué es el conflicto? ¿Cuándo generamos un conflicto? Todos tenemos un límite, ¿verdad? Yo aguanto hasta aquí, el otro aguanta hasta aquí. Por lo tanto, todos tenemos un nivel máximo.
un nivel máximo de tolerancia. Cuando una situación conflictiva supera ese nivel, entonces generamos un conflicto. Hay dos tipos de conflictos. Uno es el efecto misil y otro es el efecto jarra. El efecto misil es cuando, bueno, como hemos dicho antes, hay una situación muy desbordante que supera mi nivel. Por lo tanto, estrés, conflicto. Otro tipo de conflicto es el de la jarra, que se desborda con la última gota. Eso que te hacen un día y otro día y otro día, ¿verdad? Ese sería el efecto jarra. Para que se genere un conflicto, deben cumplirse estos puntos. Que la situación sea imprevista e inesperada. Que sea dramática. Cuesta pensar, tomar decisiones. Es una situación que se vive en aislamiento, no se puede comunicar. Y no hay solución. No sabemos qué hacer. De repente, inesperadamente, nos llaman por teléfono y nos dicen: ha pasado tal cosa. Es algo inesperado, es algo dramático, se vive en aislamiento porque no lo cuento, no tengo a quién contarlo y no sé qué hacer. Eso es el conflicto. En un accidente, por ejemplo, aéreo, hay una situación de estrés, por supuesto. Lo que se suele hacer es mandar, el gobierno manda psicólogos para que todas esas personas hablen, ¿no? Una forma que tenemos y que es muy fácil de hacer en el momento, porque dependiendo de cómo sea el conflicto, así va a ser la somatización. Si tengo un conflicto muy grande, así va a ser la somatización. Si el conflicto es más pequeño, la somatización también va a ser más pequeña. Por lo tanto, ¿qué hago en una situación de conflicto? Habla, cuenta, ríe, llora, de acuerdo, pero saca hacia afuera todo lo que puedas. Saca hacia afuera todo lo que puedas, porque lo que se te quede dentro va a somatizar. Por lo menos habla, cuéntalo, porque el conflicto lo vas a hacer más pequeño, lo vas a degradar. Bien, yo vivo una situación dramática. Dependiendo de cómo yo viva la situación, es decir, me pueden echar del trabajo y yo puedo decir: ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Me voy a morir de hambre? Pues a lo mejor puedo generar una hepatomegalia, porque el hígado es el almacén, son las reservas. O puedo decir, tomármelo bien, y puedo decir, pues ahora me voy a ir de vacaciones. O puedo pensar, ahora sin trabajo mi pareja me va a dejar, me voy a sentir desprotegido. Es decir, una situación siempre es neutra. Nosotros la calificamos, la enjuiciamos como buena o mala, dependiendo cada uno la situación que tenga y el programa que tenga para verla. Por lo tanto, dependiendo cómo viva yo esa situación, a nivel de supervivencia, entonces si la vivo como supervivencia, no voy a tener para comer, supervivencia, eso va a somatizar en el endodermo. Si la vivo como falta de protección, me voy a quedar desprotegido, eso va a somatizar en el mesodermo antiguo. Como desvalorización, va a somatizar en el mesodermo nuevo. Problemas a nivel de huesos, de músculos. Y si es un problema de relación, va a somatizar en el ectodermo. Entonces, un área del cerebro, ¿verdad? ¿Os acordáis de los focos de Hammer? Un área del cerebro, dependiendo de cómo yo haya vivido esa situación, pues bueno, se va a activar, se va a poner en funcionamiento y va a mandarle a
un órgano determinado que aumente celularmente o bien que disminuya celularmente. Vamos a verlo con este cuadrito con más detalle. Si es un problema de supervivencia, es el endodermo, la capa endodérmica, la que va a somatizar. ¿Cómo? Si estoy en simpaticotonía, es decir, si estoy viviendo el conflicto activo, va a haber un aumento celular. Por ejemplo, un tumor es un aumento celular. Cuando soluciono ese conflicto de supervivencia, entro en vagotonía, va a haber una disminución celular. Si el problema es de protección, que no me siento protegido, la capa que va a entrar en funcionamiento va a ser el mesodermo antiguo y en simpaticotonía va a funcionar al igual que el endodermo. Va a haber un aumento celular y cuando resuelvo el conflicto va a haber una disminución celular. Va a haber una degradación de ese tumor. Hay veces que no se puede degradar, entonces hay un encapsulamiento. Esa parte se queda encapsulada, ya no molesta, incluso ya se puede extraer. En el mesodermo nuevo vamos a tener conflictos de desvalorización. Y aquí, en estas dos capas últimas, va a funcionar al contrario. Cuando estoy en fase activa, que me siento impotente, que me desvalorizo en relación a algo, va a haber una disminución celular, va a haber una atrofia, va a haber una osteólisis. Como sabéis, el cuerpo a nivel de los huesos tiene dos funciones. La osteólisis, en que las células van comiéndose esas partes del hueso que no están bien, necesitan ser reparadas, se las va a comer. Por otro lado está la osteogénesis, son células que van a generar, van a construir hueso. Por lo tanto, unas destruyen hueso y otras generan hueso. Por lo tanto, es el cerebro el que dice, no, como yo me desvalorizo, ahora voy a comer más hueso del que genero. Y cuando soluciono el conflicto, ya entro en vagotonía, va a haber un aumento celular. El organismo va a dar la orden de generar más hueso, de que haya más osteogénesis que osteólisis. También puede ser que, por ejemplo, tenga el hombro atrofiado, que no puedo levantar el brazo, ¿verdad? Porque me siento impotente. Y cuando ya soluciono el conflicto, ya vuelve todo a la normalidad. Y la última capa, que es el ectodermo, la capa más externa, son conflictos de relación, también va a funcionar igual. En fase activa va a haber una disminución celular y en la fase de vagotonía va a haber un aumento celular, ¿verdad? Para la regeneración. Bien, ahora tenéis un poquito más de información de cómo una situación de estrés pues afecta a vuestro organismo, ¿no? Siempre que os ocurra algo, preguntaros qué es lo que ha pasado antes, unos días antes. Quizá si es un tumor, lógicamente, el tumor tarda un tiempo en formarse, pero preguntaros qué situación dramática, inesperada, sin solución he vivido antes de eso. E intentar pues revivir otra vez esa historia y sacar la emoción, porque si no vais a enfermar. Por supuesto que hay muchos factores, lógicamente, hay muchos factores que intervienen en la salud y en la enfermedad. Tenemos la genética es un factor muy importante. La genética, tener una buena o mala genética. La alimentación, hay muchas enfermedades que se corrigen
solamente cambiando la dieta. El trabajo es muy importante, ejercicio, el clima en el que viváis, si vivís en un clima ventoso, en un clima muy húmedo, por lo tanto, por supuesto que os va a generar problemas. ¿Verdad? Aquí lo que estamos viendo es otro enfoque de la enfermedad, ¿verdad? El cómo vivo yo una situación y me afecta, y mi biología se pone en marcha. En el caso, por ejemplo, de un tumor de estómago, hemos visto que el estómago pertenece a la primera capa, al endodermo, conflicto de supervivencia. ¿Para qué mi biología va a generar un tumor en el estómago? Bien, puede ser que yo esté viviendo una situación que yo no pueda digerir. Sí, me la he tragado, pero ahora la tengo ahí y no la puedo digerir. No la puedo digerir. Bien, si yo no la puedo digerir, ¿qué va a hacer mi biología? Mi biología, que en realidad es lo único que tengo. ¿Qué va a hacer mi biología para ayudarme? Bien, si esa situación realmente, mentalmente, yo la tengo ahí. Porque estoy pensando constantemente en ella, la tengo como un pensamiento recurrente y no puedo digerirla. Bien, un tumor en el estómago lo que va a hacer es generar más ácido clorhídrico para que yo pueda digerir esa situación. Es una forma, es una solución a nivel inconsciente. El inconsciente, que es quien gobierna nuestras vidas, no entiende de más. A veces es como un niño, pero utiliza la biología, que es lo único que tiene. Si yo hay algo que no puedo coger, hay algo que no puedo alcanzar, pues voy a tener problemas a nivel de la mano. Si yo, por ejemplo, me llaman tonto o pienso que no soy lo suficientemente capaz a nivel mentalmente, intelectual, pues puede que tenga dolores de cabeza. Si a mí me invitan mañana a ir a una fiesta de cumpleaños y yo no quiero, mi biología me va a ayudar y va a llegar el día de mañana y me va a doler la pierna. Va a ser una solución para que yo no vaya y baje mi nivel de estrés. ¿De acuerdo? Me duele la garganta, quizá porque tengo algo que decir y no me atrevo, y lo tengo ahí. Lo que me hace falta es soltarlo. Si me han hecho una marranada, no la he olvidado, la tengo ahí. Puedo tener problemas de colon. Y así sucesivamente, como todos los órganos que hemos visto en esos listados. Bien, es un tema muy difícil, ¿verdad? Es un tema muy difícil de explicar. Llevaría horas, pero me gustaría que tuvieseis esta primera toma de contacto para que veáis cómo todo está relacionado. El cerebro, de cómo yo viva esa situación, el cerebro que manda la orden a ese órgano y ese órgano se pone en funcionamiento a nivel de aumento o disminución celular. Pero recordar que, y es muy importante, todo aquello que no se expresa, todo aquello que no sacamos hacia afuera, todo aquello que no se expresa se imprime en el cuerpo y se va a imprimir con una somatización. Por lo tanto, sacar hacia afuera todo lo que podáis, no os calléis nada. Hay formas de decir las cosas, por supuesto, hay formas, pero buscar la forma adecuada y sacarlo. Podéis pintar un cuadro porque hay cuadros muy expresivos. Y ahí se ve lo que el autor ha querido plasmar y ha salido de él. Hay una emoción en ese cuadro. Podéis pintar, podéis dibujar, podéis escribir, buscaros cualquier forma, pero sacar hacia afuera. Bien, espero que os haya gustado, espero que, hayáis entendido algo.
y lo pongáis en práctica. Bien, hasta aquí este vídeo. Nos vemos en el siguiente.